Caín mató a su hermano, y Dios no lo castigó con la muerte. No solo eso, lo protegió. Le puso una marca para que nadie se atreviera a tocarlo. ¿Por qué el Creador decidió preservar al primer asesino de la historia? ¿Qué secreto esconde ese acto que ha confundido a generaciones? Esta no es solo la historia de un crimen, es la historia del pecado que habita en todos nosotros, del juicio que no cayó, y de una gracia que parece injusta. Pero también es una advertencia que sigue viva, y tal vez más actual que nunca. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que entiendes la justicia, el pecado y el perdón en la Biblia. Suscríbete si amas explorar estos misterios profundos y comparte este vídeo con alguien que aún cree que ya lo ha escuchado todo sobre Caín. Porque esta no es la historia que te enseñaron en la escuela dominical. El Edén ya no era más que un recuerdo suspendido en la memoria de Adán y Eva, un paraíso inalcanzable sellado por querubines de fuego. Su fragancia, sus sonidos, la compañía inquebrantable del Altísimo, todo eso había sido reemplazado por el peso agobiante del sudor, la espina, la sequedad del polvo y la ausencia de esa voz que solía caminar con ellos al fresco del día. La tierra que ahora pisaban, aunque aún bajo el cielo de Dios, ya no respondía con la misma docilidad. El pecado había rasgado la tela perfecta de la creación, y con él había venido la muerte, no solo física, sino la separación más brutal, la espiritual. Eva, antes vestida de luz y dignidad, se hallaba ahora envuelta en pieles de animal, vestigios de la primera sangre derramada para cubrir su vergüenza. Pero más profundo que el frío que mordía su carne estaba el eco de la promesa que Dios había pronunciado en medio del juicio: y pondré enemistad entre la serpiente y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Esa frase, grabada como fuego en el alma de Eva, se convirtió en su única esperanza. Y cuando su vientre comenzó a hincharse por primera vez, una mezcla de temor y anhelo se apoderó de ella. No existía conocimiento previo sobre el embarazo. Cada movimiento dentro de su ser era un misterio. ¿Sería este el descendiente que destruiría al enemigo? ¿Sería este niño el instrumento de restauración? El dolor del parto fue más agudo de lo que las palabras humanas podían expresar. Como una grieta que atravesaba su cuerpo y su espíritu, Eva sintió que cada contracción era un recordatorio de la maldición pronunciada: con dolor darás a luz tus hijos. Y cuando finalmente escuchó el primer grito de vida brotar de aquel pequeño cuerpo, lo sostuvo entre sus brazos con lágrimas ardientes y voz quebrada declaró: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Ese fue su nombre, Caín, que en hebreo suena como Caniti, he adquirido, he obtenido. Para Eva, Caín no era simplemente un hijo, era la respuesta anticipada de la promesa divina. Una luz en medio del exilio. Adán, callado, observaba. El peso del Edén perdido lo mantenía en una introspección perpetua. Ya no era simplemente un cultivador del huerto. Ahora debía luchar contra la tierra maldita para alimentar a su familia. El sudor se convirtió en su constante, el silencio de Dios en su prueba diaria. Y mientras acariciaba el rostro de su primogénito, no pudo evitar preguntarse si su sangre ya llevaba en ella las consecuencias de su caída. El tiempo pasó. Eva volvió a concebir, y nació Abel, un hijo distinto, más silencioso, más contemplativo. Pero el foco siempre fue Caín. Desde pequeño, Eva lo miraba con una mezcla de devoción y expectativa. ¿Sería este el Redentor que rompería la cabeza de la serpiente? ¿Sería él quien los llevaría de nuevo a la presencia divina?
Pero la sombra del Edén era larga y oscura. Caín creció entre la voz de las promesas y el silencio del Altísimo. No conocía el Edén, pero lo sentía. Cada historia contada por sus padres sobre la hermosura del huerto, el sonido de la voz divina entre los árboles, y la trágica caída, tejía en su alma una mezcla de nostalgia, celos y rabia. ¿Por qué nacer después de la gloria? ¿Por qué cargar con una culpa que no era suya? ¿Por qué el mundo ya estaba roto antes de su primer aliento? El joven aprendió a trabajar la tierra, como su padre. Sus manos se endurecieron al contacto con la piedra y el barro. Pero la tierra no era dócil, escupía espinas, resistía, se quebraba. Caín percibía en esa resistencia un juicio constante. En su interior, un volcán silencioso empezaba a encenderse, una lucha invisible entre la esperanza sembrada por su madre y el resentimiento incubado en su alma. Adán veía todo en silencio. Sabía que algo crecía en su hijo, algo que él mismo había plantado sin querer, la herencia de la desobediencia. El Edén estaba cada vez más lejos, no solo en distancia, sino en espíritu. Mientras tanto, Eva seguía orando, soñando, esperando. Aún creía que ese niño, fuerte y decidido, podría ser la semilla que restauraría la gloria perdida. No sabía que esa semilla, regada por la sangre del Edén, daría un fruto amargo. Caín era fruto de promesa, sí, pero también era fruto de un suelo maldito. Y el conflicto apenas comenzaba. Desde los primeros días de su niñez, Abel caminaba con una quietud que contrastaba profundamente con la fuerza intensa que irradiaba Caín. Mientras el primogénito hundía sus manos en la tierra, tratando de dominarla con fuerza, el segundo hijo pasaba largas horas entre los pastizales, observando los rebaños, escuchando el viento, contemplando la creación herida. Aunque ambos eran hijos del mismo vientre, moldeados por la misma historia de exilio y promesa, algo invisible los separaba, una diferencia de espíritu, una forma distinta de mirar al Creador. Caín sentía que la tierra le debía algo. Después de todo, ¿no había nacido bajo la promesa de redención? ¿No era él el primero? Su trabajo con el suelo no era solo una tarea asignada, era su modo de demostrar valor, de presentarse como digno. Cada surco que abría era un grito que decía: «Mírame, Dios. He conquistado la tierra maldita. No merezco tu aprobación». Pero por más que sembraba y cosechaba, la paz nunca florecía en su interior. Abel, en cambio, no luchaba por ser visto. No parecía trabajar para ganarse el favor divino, sino como quien ya lo conoce, como quien lo reconoce en los silencios del campo y en el susurro del agua que corre. Su relación con los animales era distinta. Cuando uno enfermaba, lo atendía. Cuando una oveja daba a luz, él se quedaba a su lado. No lo hacía para mostrarse justo, sino porque así era su corazón, sencillo, sensible, profundo. Llegó el día en que ambos ofrecieron sacrificios al Señor. No fue un mandato explícito, pero era algo que Adán les había enseñado, que una vida no puede acercarse al Creador sin rendirle lo más valioso. Caín llevó el fruto de su labor, cereales, hortalizas, cosechas varias. Lo colocó sobre el altar con orgullo, convencido de que aquello bastaba. Abel, por su parte, tomó lo mejor de su rebaño, el primogénito, sin defecto, y lo presentó con reverencia. El fuego no descendió sobre la ofrenda de Caín. Ningún signo del cielo respondió a su presentación. Pero sobre la de Abel, el humo subió con rapidez,
como si los cielos mismos la hubieran aspirado. Caín sintió como una llama distinta se encendía en su interior, una que no venía del altar. Su rostro se ensombreció. Sus labios se cerraron. Su mirada, hasta entonces segura, se tornó turbia. ¿Por qué a él no? ¿Por qué su trabajo, su esfuerzo, su identidad no fueron suficientes? Dios no se ocultó. Se acercó a Caín, como lo había hecho antes con su padre en el huerto, y le habló con una ternura que desarmaba. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, tú puedes dominarlo. Era una advertencia y una puerta abierta. Dios no lo rechazaba, pero sí lo llamaba a mirar dentro de sí. El pecado no era una fuerza irresistible, era una bestia agazapada, esperando ser domada o desatada. En ese momento, Caín no respondió. No hubo diálogo, ni súplica, ni confesión. Solo silencio. Abel no se jactó. No se burló. No se consideró superior. Continuó con su vida sencilla, pastoreando, orando, esperando. Pero para Caín, cada vez que lo veía, era como si el altar siguiera ardiendo con fuego que él no podía encender. El hermano menor se convirtió en espejo de lo que no era, en sombra del favor divino que se le escapaba entre los dedos. Los caminos entre ellos se bifurcaron. Uno caminaba en la humildad del favor, el otro en la herida del rechazo. Pero lo que aún nadie sabía era que esa distancia espiritual estaba por traducirse en algo mucho más devastador. Porque cuando el alma no se rinde ante el Creador, comienza a forjar armas con las manos. Y el corazón de Caín, envenenado por la envidia, ya había comenzado a cavar una tumba con pensamientos oscuros. El campo pronto se convertiría en escenario de algo que el mundo jamás había presenciado. El sol se alzaba en el horizonte como si ignorara por completo el fuego interno que consumía a Caín. En apariencia, todo seguía igual. Los campos respiraban vida bajo el rocío, las ovejas balaban a lo lejos, el viento acariciaba las hojas de los árboles. Pero dentro del pecho de Caín, algo se quebraba con cada amanecer. La imagen de su hermano, con su ofrenda aceptada, con su rostro en paz, con su nombre susurrado por los labios de sus padres como el justo, era como una espina en el alma que no dejaba de girar. Caín se esforzaba por contenerse. Por días enteros trabajaba con más fuerza, intentando que el sudor disipara los pensamientos que lo atormentaban. Pero nada lograba calmar el ardor que lo consumía. Comenzó a hablar menos, a dormir menos. Sus ojos, antes brillantes de ambición, ahora estaban opacos de resentimiento. Y el rostro que antes levantaba hacia los cielos con expectativa, ahora lo mantenía agachado, endurecido, deformado por una expresión que lo envejecía. Una mañana, mientras recogía la cosecha, Caín sintió la voz otra vez. No era la voz de su conciencia. Era la voz del Altísimo, tan clara como el primer día que escuchó sus palabras. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué ha caído tu semblante? Pero esta vez, Caín no se sintió confrontado, sino expuesto. Dios lo veía tal como era. Y eso lo enfurecía más. En su interior se debatían dos fuerzas, una que lo llamaba al arrepentimiento, y otra que le susurraba venganza. La advertencia divina aún resonaba. El pecado está a la puerta, acechando como una bestia, pero tú puedes dominarlo. Sin embargo, Caín no quería dominarlo. No del todo.
porque en su corazón, el pecado ya había encontrado un hogar cómodo, alimentado por los celos y la herida de sentirse despreciado. La idea de deshacerse de su hermano no apareció de golpe. Fue como una bruma que se fue espesando con los días, hasta volverse una convicción sólida, una justificación. Si él no estuviera, yo sería el único. Si desaparece, no habrá comparación. Si muere, quizás entonces Dios me mire a mí. Caín comenzó a planear con frialdad. No buscó un arma. La tierra misma, que tantas veces se había resistido a su dominio, le ofrecería ahora lo que necesitaba. Una piedra tosca, sin forma, pesada. La cargó consigo como si fuera parte de sus herramientas. No habló con nadie. Solo esperó el momento. Y llegó. Un día cualquiera, cuando los campos se extendían dorados por la luz del sol, Caín se acercó a su hermano. No hubo palabras cargadas de odio. Al contrario, su tono fue calmo, casi fraternal. «Vamos al campo», le dijo. Abel, sin sospechar nada, lo siguió. Caminaban juntos, como tantas veces lo habían hecho. El viento soplaba con dulzura. No había testigos. Solo la tierra y el cielo. Y entonces, el acto que cambiaría el curso de la humanidad se consumó. Caín se abalanzó sobre su hermano con violencia. No gritó. No dudó. Con la piedra levantada, descargó toda su rabia, toda su frustración, toda su desesperación. La sangre de Abel manchó la tierra, y por un instante, el mundo pareció contener el aliento. Era la primera vez que la vida humana era arrancada por manos humanas. No fue un accidente. Fue deliberado. Frío. Irreversible. Caín cayó de rodillas junto al cuerpo inerte de su hermano. No lloró. No se estremeció. Miró sus manos cubiertas de sangre y luego la tierra, que la absorbía sin compasión. Lo que había hecho no tenía nombre, porque hasta entonces, el asesinato no existía. Acababa de nacer la muerte por violencia. Pero el suelo no fue indiferente. Una vibración extraña recorrió la creación. La sangre de Abel no se perdió. Clamó. Y Dios escuchó. No como un grito audible, sino como un eco que atravesó los cielos. La sangre inocente hablaba, exigía justicia, rompía el silencio con una voz que el mundo aún no sabía interpretar. Caín, alzando la mirada, sintió algo distinto en el aire. Ya no era solo culpa, era la certeza de que había sido visto. De que no estaba solo. De que el crimen que pensó ocultar bajo la tierra clamaba más fuerte que cualquier palabra. La tierra, maldita desde Adán, ahora había bebido sangre. Y no volvería a ser la misma. La sangre de Abel no se desvaneció en el suelo como una gota de lluvia absorbida por la sed de la tierra. Su voz, invisible pero penetrante, ascendía como una queja ardiente que desgarraba el firmamento. Nunca antes el mundo había conocido tal derramamiento, la vida de un hombre extinguiéndose no por vejez, ni por juicio divino, sino por la mano cruel de su propio hermano. Era algo nuevo, algo que ni los ángeles sabían cómo nombrar. Un crimen nacido del corazón corrompido, un acto que trastocaba el orden establecido. La tierra, desde el principio creada para dar vida, se convirtió en sepulcro. Había recibido la sangre del justo Abel, y con ello se selló una maldición más profunda aún. La sangre clamaba, no con palabras humanas, sino con una esencia que hería los cielos.
Era como si cada partícula de polvo y cada hebra de hierba se hubiese contaminado con un susurro trágico: justicia. Y fue entonces que Dios habló. Ya no como el Creador caminando en el huerto, ni como el Padre advirtiendo con paciencia. Esta vez, su voz descendió con un peso insondable, y cayó sobre Caín como un manto de fuego. ¿Dónde está tu hermano Abel?, dijo el Señor. La pregunta, tan directa como una espada, no fue para informarse, sino para confrontar. Caín, que había permanecido en el campo sin saber a dónde ir ni qué hacer, se volvió lentamente. Su rostro estaba endurecido, pero bajo esa máscara de frialdad, el miedo reptaba como una víbora. No sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?, respondió, sin mirar al cielo. El silencio que siguió no fue vacío. Era la acumulación del dolor del universo entero, testigo de su primer crimen. Y entonces, la sentencia descendió con la certeza de quien ve lo oculto, de quien oye lo no dicho. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Maldito serás de ahora en adelante sobre la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando cultives el suelo, no te volverá a dar su fuerza. Vagabundo y errante serás en la tierra. La palabra maldito no se pronunció sobre Adán. Ni siquiera Eva la escuchó. Pero ahora, sobre Caín, pesaba con una gravedad jamás vista. No solo había fallado como hijo, sino como ser humano. Había transgredido lo más sagrado, la vida de otro, de su propio hermano, de un justo. Caín sintió que el mundo se desmoronaba. Y por primera vez, no con ira sino con temor, clamó: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me echas de esta tierra, y estaré oculto de tu presencia. Seré errante, y cualquiera que me encuentre me matará. Era una súplica quebrada, un grito desesperado no por arrepentimiento, sino por miedo. No temía a Dios, sino a la retribución. Su crimen, aunque secreto para los hombres, no lo sería para siempre. El alma humana comenzaba a abrir sus ojos al bien y al mal, y el que mata sin justicia, tarde o temprano es perseguido. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Dios, que bien pudo destruirlo allí mismo, no lo hizo. En lugar de eso, puso sobre Caín una marca. No para condenarlo aún más, sino para protegerlo. La señal no está descrita con detalle. No sabemos si era visible, espiritual o simbólica. Solo sabemos que fue suficiente para que nadie se atreviera a matarlo. Fue una declaración silenciosa pero poderosa: no tocarás al marcado por mi mano. ¿Fue castigo o misericordia? ¿Fue una oportunidad para redimirse o una carga que lo seguiría como una sombra? Lo cierto es que, incluso en medio del juicio, hubo gracia. No porque Caín la mereciera, sino porque Dios no deja de ser quien es, justo, pero también lento para la ira, y grande en misericordia. Caín no dijo más. No preguntó. No agradeció. Solo se levantó, con el peso de la maldición sobre sus hombros, y comenzó a caminar. Se alejó del lugar donde su hermano yacía bajo la tierra. Pero no podía huir del recuerdo, ni del clamor que aún ascendía desde el suelo. La sangre de Abel lo perseguía más que cualquier rostro humano. Y así, el primer asesino de la historia humana comenzó su errar, no solo por la tierra, sino por dentro de sí. Llevaría la marca, sí, pero también la culpa. Sería protegido de la muerte,
pero jamás del remordimiento. La tierra, teñida por la sangre del inocente, nunca volvería a ser igual. El viento en Nod no era como el de los campos donde Abel cuidaba sus ovejas. En este lugar desconocido al este del Edén, el aire era más seco, cargado de polvo y de ausencia. La palabra Nod en hebreo significa vagabundeo, y eso mismo era lo que se convirtió en la identidad de Caín, un errante sin hogar, sin raíz, sin altar. El peso de la marca divina no era visible para el mundo, pero ardía en su carne como fuego oculto. No era una cicatriz, ni una señal en la frente. Era una existencia transformada por un juicio que le impidió morir, pero no vivir en paz. Caín no podía mirar atrás. El lugar donde había enterrado a su hermano era ahora sagrado por lo prohibido. No tenía tumba, no había luto. Solo tierra contaminada con una voz que no cesaba de clamar. ¿Cómo podía alguien dormir sabiendo que había asesinado al único hombre justo de su generación? ¿Cómo seguir caminando sabiendo que, aunque la espada de Dios no lo atravesó, su conciencia era una espada afilada que nunca dejaba de cortarlo? La marca que Dios le dio no fue un castigo en el sentido que Caín esperaba. Fue protección. Fue límite. Fue advertencia para otros, sí, pero también fue una muestra de la naturaleza de Dios, una mezcla inexplicable de justicia y gracia. Un Dios que podía acabar con el asesino en un instante, decidió preservar su vida. Y esa decisión no fue porque Caín lo mereciera, sino porque Dios se movía según un propósito mayor que la simple retribución. Dios no quería venganza. No buscaba una cadena interminable de muertes. No era el momento para la justicia del ojo por ojo. El linaje humano apenas comenzaba. La humanidad, como una llama encendida por poco, aún podía apagarse si el juicio fuera absoluto. Así que en vez de aniquilar, el Altísimo decidió marcar. Y sin embargo, para Caín, esa misericordia no trajo consuelo. Su alma no se inclinó en agradecimiento. No construyó un altar. No elevó una oración. Solo se alejó. No por reverencia, sino por vergüenza. El castigo no lo transformó, solo lo contuvo. En su interior, la distancia con Dios crecía cada día. Y aunque estaba vivo, se sentía más muerto que su hermano, cuya sangre al menos había sido recibida en los cielos. En ese exilio autoimpuesto, Caín no dejó de trabajar. La tierra ya no respondía a sus manos como antes. Donde sembraba, los frutos eran escasos. Donde cavaba, hallaba piedra dura. El sudor ya no bastaba. Su castigo era progresivo: trabajar y no ver resultado. Luchar y no tener fruto. Y así como fue errante físicamente, también lo fue espiritualmente. Ya no tenía a Dios, ni tenía a su familia, ni tenía descanso. Pero lo más impactante no fue la dureza de su exilio, sino la paradoja que lo acompañaba: Dios lo había protegido. Este hecho era incomprensible para quienes oyeron después su historia. ¿Cómo es posible que el primer asesino haya sido el primer protegido? ¿Cómo puede ser que aquel que quebró lo sagrado recibiera un límite para que nadie le hiciera daño? La respuesta no era simple. Dios no protegió a Caín porque lo aprobara. Lo protegió porque la muerte no era la única sentencia posible. A veces, el vivir con el peso del pecado es un castigo más profundo. Y a veces, incluso en el juicio, Dios reserva espacio para la redención. Quizás esa marca era una invitación. Un signo de que aún había tiempo para volver.
Una forma de decir, no te he desechado por completo. Puedes escoger un camino distinto. Aún puedes clamar. Pero Caín eligió el silencio. No clamó. No volvió. El juicio había caído. El pecado había sido juzgado. Pero la misericordia de Dios, inexplicable, seguía abierta como una puerta al final de un pasillo sombrío. Una puerta que Caín eligió no cruzar. Y así, en un mundo nuevo, donde por primera vez un hombre moría a manos de otro, Dios mostró que su justicia no era como la del hombre. Porque el Altísimo no solo juzga el acto, también mira el corazón. Y aunque el pecado de Caín clamaba desde la tierra, la gracia de Dios seguía clamando desde el cielo. Caín se convirtió en una figura errante, no solo físicamente, sino existencialmente. Ya no pertenecía a ningún lugar, a ninguna comunidad, a ninguna herencia. Su nombre, que una vez significó adquirido con la ayuda de Dios, ahora resonaba como una advertencia entre los pocos que comenzaban a poblar la tierra. Allí donde sus pasos dejaban huella, el silencio lo precedía. Nadie se atrevía a alzarse contra él, pues la marca invisible que llevaba lo cubría como una muralla intangible. No se trataba de respeto, sino de temor. Nod no era un lugar, sino una condición. Un estado del alma. Caín podía levantar una tienda, trazar surcos, domesticar animales, pero no podía encontrar reposo. Aunque el cielo aún resplandecía sobre él, ya no se sentía bajo la mirada del Creador. Había sido desterrado, no solo de su familia, sino de la intimidad con Dios. Y ese exilio no tenía murallas visibles, sino que se extendía por dentro, como un desierto que lo habitaba por completo. A veces, en las noches, cuando los vientos golpeaban las ramas y el fuego apenas iluminaba su rostro endurecido, Caín escuchaba el balido de las ovejas en su memoria. Recordaba a Abel, no con ternura, sino con una mezcla de rabia y vacío. ¿Qué tenía su hermano que él no? ¿Por qué su ofrenda sí, y la suya no? En el fondo, esas preguntas no buscaban respuesta, porque la verdad lo abrasaba. Su enojo había nacido de la arrogancia, de la soberbia que no quería inclinarse, de la idea de que él debía ser aceptado no por humildad, sino por derecho. El rostro de su hermano muerto se presentaba en sueños. No como acusador, sino como testigo. Abel no hablaba. Solo estaba. Con la mirada fija, serena, limpia. Y eso bastaba para atormentar a Caín más que cualquier castigo físico. Porque no hay condena más severa que vivir sabiendo que uno mismo eligió su ruina, cuando pudo haber sido distinto. Con el paso del tiempo, Caín intentó llenar su vacío con trabajo. Talaba árboles, construía refugios, buscaba agua bajo la tierra. Se aferraba a la acción como forma de olvidar. Pero la tierra, como Dios había dicho, no le daba su fuerza. Donde sembraba, crecía espino. Donde cavaba, el polvo se levantaba con burla. Aun cuando el sudor bañaba su rostro, la recompensa era mínima. Era como si la creación misma lo resistiera. No lo expulsaba, pero tampoco lo abrazaba. Los días se alargaban, y Caín envejecía. Sin altar, sin guía, sin consuelo. A pesar de la marca, no era invulnerable al desgaste del alma. Su cuerpo aún vivía, pero su espíritu estaba seco como las tierras que lo rodeaban. No había camino de regreso. Y aun si lo hubiera, no sabía si deseaba recorrerlo. Porque Caín no era simplemente un exiliado,
Era un hombre que había matado la esperanza, y vivía cargando su cadáver, aunque ya no lo viera. Y sin embargo, algo comenzó a germinar en su corazón. No era arrepentimiento, sino impulso. Una urgencia silenciosa por dejar algo detrás. Una necesidad de probar que su vida, aunque marcada por la muerte, podía dar origen a algo más que culpa. No buscaba redención, buscaba permanencia. Si no podía volver a Dios, entonces tal vez podría construir algo en la tierra que lo maldecía. Fue así como Caín tomó la decisión que marcaría un nuevo giro en su historia. No quería morir como un nombre maldito en los márgenes del recuerdo. Anhelaba fundar, crear, dejar un legado. Y aunque sabía que jamás sería sacerdote ni profeta, quizás podría ser constructor, un edificador de lo terrenal, un padre de civilización. Pero lo que Caín no sabía, es que en su intento por dejar huella, estaba abriendo la puerta a un linaje que heredaría su alma más que su rostro. Porque lo que nace de la ira, aunque sea piedra sobre piedra, terminará trayendo frutos amargos. Y aún así, el vagabundo comenzó a levantar muros. En tierra de errantes, se alzaría la primera ciudad de los hombres. Caín, con los años sobre sus espaldas y la culpa cosida a su sombra, tomó una decisión insólita: levantar una ciudad. El primer hombre nacido fuera del Edén, el primero en sembrar la tierra y también el primero en matar, se convertiría ahora en el primero en edificar. Allí, en la tierra de su exilio, en ese vasto y árido rincón al oriente del Edén, se alzó una urbe primitiva, un puñado de estructuras rodeadas de empalizadas y tierra apisonada. No fue un acto de fe, sino de necesidad. No fue un acto de redención, sino de resistencia. El errante decidió dejar de errar. Le dio por nombre Enoc, como su hijo primogénito. No era un homenaje a Dios, sino una forma de inmortalizar su linaje. Enoc, nombre que en hebreo puede relacionarse con iniciado, marcaba el inicio de algo más, una generación posterior a la tragedia, un futuro para alguien que creyó haber perdido todo derecho a tenerlo. Era, en cierto modo, una rebelión contra su propio castigo. Si la tierra no le daría fruto, entonces Caín edificaría sobre ella. Si no podía ser bendecido por Dios, al menos dejaría una marca en el mundo. Las piedras se alzaban. Los muros tomaban forma. Pequeños asentamientos comenzaron a formarse alrededor, dando paso a un modo de vida distinto al de los patriarcas errantes. Enoc fue la primera ciudad, y con ella nació la semilla de las futuras civilizaciones humanas. No fue fundada sobre la adoración, sino sobre la necesidad. No tenía templo, ni altar. Era un refugio para los que vagaban, para los que huían, para los que temían. Era un lugar donde el nombre de Dios no se invocaba, pero donde la astucia del hombre crecía. La ciudad de Caín no fue un accidente. Fue su forma de gritarle al cielo que aún estaba aquí, que no sería borrado, que su historia, aunque manchada de sangre, aún tenía un capítulo más. Pero la fundación de Enoc también escondía algo más profundo, la negación del vacío. Caín, que ya no podía hablar con Dios, decidió hablar con la piedra. Y la piedra respondió. Construir se convirtió en su culto. La ciudad, en su altar. Su hijo, en su legado. Enoc creció, y con él, nuevas generaciones. El linaje de Caín no fue destruido, sino que prosperó en lo humano. De su descendencia surgieron hombres notables. Jabal, padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Jubal,
maestro de los que tocan la lira y la flauta. Y Tubal-Caín, forjador de toda herramienta de bronce y de hierro. De su sangre nacieron la agricultura organizada, la música estructurada, la metalurgia. El mundo comenzaba a tomar forma no solo como territorio, sino como cultura. Caín, sin querer, no solo fundó una ciudad, fundó la idea de civilización. Pero todo lo que nace bajo una sombra lleva consigo su reflejo. Los hijos de Caín crecieron sin el temor del Altísimo. En Enoc, la justicia no era regida por el cielo, sino por la fuerza. El conocimiento no era una respuesta al asombro divino, sino una herramienta de poder. Y aunque las generaciones se multiplicaban, también lo hacía la violencia. El pecado no quedó atrás en los campos donde Abel cayó. Había viajado con Caín, dormía en las calles de su ciudad, se enseñoreaba de su linaje como un rey oculto. Caín veía a sus hijos, a sus nietos, y se preguntaba en silencio si todo aquello era suficiente para ahogar la sangre derramada. Pero ninguna piedra podía silenciar el clamor de una vida quitada injustamente. Y aunque la ciudad se expandía, y los hombres comenzaban a escribir su historia lejos del Edén, la tierra no olvidaba. Enoc fue el intento del hombre por cubrir la herida con piedra. Pero toda ciudad fundada sobre la culpa, lleva en sus cimientos una grieta. Y Caín, el primer fundador, dormía cada noche sabiendo que construía más para no pensar que para dejar un legado. Porque en el fondo, cada ladrillo era un intento fallido de levantar un muro entre él y lo que había hecho. El tiempo, como río implacable, no se detenía. La ciudad de Enoc creció, y con ella, el linaje de Caín se ramificó en generaciones que no conocieron el Edén, ni los sacrificios, ni la voz de Dios. Hombres y mujeres nacieron bajo el cielo, pero lejos del temor reverente. Allí, donde una vez Caín erró solo, ahora había mercados, tiendas, caminos, hogares. Pero no había altar. Los hijos de Caín no vivieron bajo el peso de su crimen, sino sobre sus logros. La música embellecía las noches, el ganado llenaba los campos, y los metales brillaban en las manos de los forjadores. Se hablaba de progreso. Se exaltaban los nombres de los patriarcas del trabajo. Pero en medio de todo ese esplendor, el corazón humano se había endurecido. Lo espiritual fue reemplazado por lo funcional. Lo sagrado, por lo útil. Y en ese mundo de logros sin adoración, surgió un hombre llamado Lamec, descendiente de la 7ª generación desde Caín. Su nombre, en lugar de portar esperanza, trajo oscuridad. Fue el primero en quebrar un diseño sagrado. Tomó para sí 2 esposas, Ada y Zila, inaugurando la era de la poligamia. El amor ya no era reflejo del compromiso divino. Ahora era posesión, deseo, capricho. Pero no fue esa su única marca. Lamec cargaba algo más profundo, el espíritu sin arrepentimiento que había habitado en su antepasado. Y lo manifestó de forma brutal. Un día, lleno de orgullo y violencia, Lamec proclamó a sus esposas una declaración escalofriante, como si fuera un canto. Ada y Zila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi palabra. A un hombre maté por haberme herido, y a un joven por golpearme. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec lo será 70 veces 7. Aquello no era un lamento, ni una confesión. Era una glorificación del crimen. Mientras Caín había clamado por protección en medio de su culpa, Lamec se vanagloriaba de su violencia. No había vergüenza,
ni temor. Solo arrogancia. El linaje de Caín no solo había heredado su ingenio, también su rebelión. Lo que Caín hizo en secreto, Lamec lo gritaba con orgullo. Lo que una vez fue tragedia, ahora era himno de poder. Ese 70 veces 7 era una burla al juicio de Dios. Lamec se ponía por encima del mismo Creador, declarando que nadie osaría tocarlo, que su furia era justificada, que su venganza era un derecho. Era el eco deformado de un linaje que había dejado de escuchar. El pecado que Dios advirtió, acechando como una bestia, ahora caminaba suelto en las calles de Enoc, con nombre, con rostro, con armas en la mano. Y así, la maldición se multiplicó. La ciudad prosperaba, sí, pero también la violencia. Las disputas por territorio, los celos, las guerras entre clanes. La música servía para tapar los gritos. La metalurgia para forjar herramientas y armas. El ganado, para el sustento, y también para el orgullo. Todo lo que el hombre podía crear sin Dios, lo creó. Pero cada creación sin él era un reflejo de su caída. El linaje de Caín se transformó en una civilización que construía hacia afuera, pero se destruía por dentro. Y mientras tanto, en algún rincón del mundo, lejos de Enoc, otros hijos nacían. Porque Adán y Eva, aún rotos por el dolor, aún aferrados a la promesa, no habían dejado de esperar. De su unión surgiría otra línea, un nuevo hijo, una nueva esperanza. Uno que no levantaría ciudades, sino altares. Pero esa historia aún no era conocida por Caín. Él solo veía cómo su descendencia tomaba la forma de su interior, poderosa en apariencia, frágil en esencia. Porque la violencia nunca se queda quieta. La maldición del primer asesino no terminó con su castigo. Continuó, corrió por las venas de sus hijos, y floreció como una herencia torcida que no pedía perdón. En la ciudad de Caín, se hablaba de hazañas. Pero en el cielo, la sangre de Abel aún clamaba. Mientras la ciudad de Enoc resonaba con el bullicio del progreso, la música de los descendientes de Jubal y el estruendo del metal fundido por Tubal Caín, en otro rincón de la tierra, el silencio reinaba. Era un silencio pesado, un silencio que no era vacío, sino lleno de heridas no cicatrizadas. Allí vivían aún Adán y Eva, los padres de todos. Los que una vez caminaron con Dios en el huerto, y luego fueron arrojados al polvo por su desobediencia. Habían visto brotar la muerte en su propia casa. Habían enterrado a un hijo, asesinado por otro. Y desde entonces, nada volvió a ser igual. Adán, que fue formado por el aliento de Dios, ahora se mantenía en gran parte callado. El hombre que le puso nombre a todas las criaturas, que recibió de Dios la misión de gobernar la creación, ya no hablaba con la misma certeza. Cargaba sobre sus hombros el peso de generaciones rotas. Él había visto el Edén. Había escuchado la voz del Altísimo. Y sin embargo, había fallado. Y el precio de esa caída se multiplicaba frente a sus ojos. Eran días largos, sin el eco de los pasos divinos al atardecer. No había fuego que bajara del cielo, ni querubines que guiaban el camino. Solo la tierra, la misma que ahora tragaba los cuerpos y resistía las semillas. El pecado había plantado su raíz más profunda no en la tierra, sino en el corazón del hombre. Y Eva aún lloraba. No hubo día desde la muerte de Abel que su corazón no recordara el rostro del Hijo justo. Su llanto no era solo de madre,
sino de mujer que había recibido una promesa que parecía imposible. Tu descendencia herirá la cabeza de la serpiente, le había dicho Dios. Pero su primer hijo se había convertido en asesino, y el segundo, en mártir. ¿Dónde estaba ese descendiente prometido? ¿Había mentido Dios? ¿O el pecado había abortado toda esperanza? Pero una noche, cuando el cielo parecía más oscuro que de costumbre, Eva sintió nuevamente movimiento en su vientre. No era el primero desde la muerte de Abel, pero este era distinto. Ella lo supo. Lo sintió. Este hijo no era Caín, ni era reflejo de él. No era repetición, ni continuación. Era algo nuevo. Cuando lo tuvo entre sus brazos, no gritó como antes. No proclamó posesión como con Caín. Esta vez, su voz fue suave, temblorosa, reverente. Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y lo llamó Set. El nombre en hebreo proviene de Shit, que significa colocar, poner, establecer. No era un hijo nacido del orgullo, sino de la restauración. Eva no dijo he adquirido, sino Dios me ha dado. En esa frase había más que gratitud, había fe. Fe en que el plan de Dios no había muerto junto con Abel. Set creció lejos de las ciudades, en medio de los campos silenciosos donde Adán y Eva aún trabajaban la tierra. No había grandes forjadores a su alrededor, ni músicos, ni fundadores de ciudades. Pero había algo más valioso, memoria. Set escuchaba historias del Edén no como mito, sino como verdad vivida. Sus padres le hablaban de la gloria que perdieron, del Dios que los formó, del error que los desterró, y de la promesa que aún latía como un susurro persistente. Y fue a través de Set que la llama comenzó a encenderse otra vez. Él tuvo un hijo, Enos, y con él, algo cambió en la historia humana. El libro de Génesis lo dice en una sola línea, pero esa línea rompió el ciclo del silencio. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. No fue en Enoc, la ciudad de Caín, donde nació el altar. Fue en los campos olvidados, entre hombres humildes que recordaban al Creador, que la adoración volvió a la tierra. Mientras los descendientes de Caín cantaban sobre la violencia de Lamec y la grandeza de sus herramientas, los descendientes de Set comenzaron a cantar sobre el Dios invisible, eterno y justo. Fue un nuevo despertar. Un movimiento silencioso, sin torres ni metales, pero con corazones abiertos. La línea de Set no construiría ciudades en ese momento. Construiría relación con Dios. Sería a través de ese linaje que vendrían Enoc el caminante con Dios, Noé el justo en su generación, y finalmente, el ungido prometido en el Edén. Caín edificó sobre la piedra. Set sembró en el espíritu. Y mientras las generaciones se multiplicaban, dos líneas comenzaron a correr en paralelo. Una, la de los que invocaban su propio nombre. Otra, la de los que invocaban el nombre del Señor. La historia de la humanidad no sería contada solo con fechas y civilizaciones, sino con un conflicto espiritual que había comenzado en los campos donde la sangre de Abel clamó. Un conflicto que aún continuaba. La marca que Caín había recibido no desapareció con el tiempo. Aunque los textos no explican su forma ni su apariencia, su peso espiritual traspasó generaciones, no como un símbolo físico visible, sino como una herencia espiritual de separación, dolor y protección al mismo tiempo. Era una contradicción viviente. Caín, el primer criminal de la humanidad, no fue ejecutado, sino conservado.
Mientras su víctima yacía bajo tierra, él fue sentenciado a vagar sobre ella, sin justicia humana que lo alcanzara, pero con la vigilancia eterna del cielo sobre su espalda. Esa marca no fue solo para protegerlo de otros hombres, como él había temido. Fue también para proteger el mundo de sí mismo. Caín, si hubiese sido asesinado por venganza, habría iniciado un ciclo interminable de represalias, y el pecado, recién nacido en su forma más brutal, se habría desatado como fuego sobre la tierra. Pero Dios puso límites. Aun cuando la sangre de Abel clamaba, el Señor eligió no derramar más sangre. No entonces. No aún. Con el paso de los años, la marca se transformó en leyenda entre los hombres. Se decía que el linaje de Caín caminaba con cierta distancia en los ojos, con una sombra sobre sus nombres, aunque llevaban riquezas, herramientas y saberes. Algunos afirmaban que la maldición de su antepasado se manifestaba en su dureza, en su orgullo, en su hambre insaciable de dejar huella en el mundo sin depender del cielo. Y sin embargo, en medio de esa sombra, la marca también tenía otro propósito: evitar la extinción del hombre antes del tiempo determinado. Dios no era impulsivo. No buscaba aniquilar a su creación. La vida de Caín, preservada, mostraba que incluso el más injusto podía convertirse en testimonio de la paciencia divina. Porque el juicio absoluto vendría, pero vendría con diluvio. Por ahora, Caín era la advertencia encarnada, el recordatorio ambulante de lo que sucede cuando el corazón humano se endurece. ¿Acaso Dios quería que Caín se arrepintiera? ¿Que algún día levantara los ojos, y en medio de su vagar, clamara con verdad y quebranto? Quizás. Porque mientras hubo aliento en sus pulmones, hubo oportunidad. Pero Caín eligió no volver. En lugar de altar, edificó ciudad. En lugar de lágrimas, levantó muros. En lugar de buscar la voz del Eterno, enseñó a sus hijos a conquistar la tierra con su propio nombre. Esa marca entonces se convirtió en símbolo de lo que ocurre cuando el hombre quiere avanzar sin Dios. El progreso que nace desde la desconexión espiritual puede parecer luz, pero genera sombras cada vez más largas. La civilización fundada por Caín no adoraba al asesino, pero seguía su impulso, el del hombre que se construye a sí mismo, que rechaza el altar porque teme el juicio, y que prefiere la piedra antes que la rendición. Y sin embargo, esa marca, tan llena de misterio, no era solo el final de un juicio. Era también el inicio de una advertencia eterna. Cada vez que las generaciones futuras escuchaban su historia, no podían evitar preguntarse: ¿por qué no lo mató Dios? ¿Por qué proteger al primer asesino? La respuesta seguía estando en la naturaleza del Creador, porque su justicia no es como la del hombre, porque la muerte no es la solución definitiva para el pecado, porque la venganza no sana el alma, porque la restauración, aunque rara vez buscada por los culpables, sigue estando en el corazón del Dios que no se complace en la muerte del impío. La marca de Caín fue un límite, pero también una oportunidad. No para justificar el pecado, sino para mostrar que el juicio puede esperar, cuando la gracia aún llama. Pero nadie la oyó. Caín siguió caminando, sus hijos multiplicándose, su ciudad creciendo, su linaje levantándose en fuerza y en arrogancia. La marca, silenciosa, seguía ardiendo, no en su piel, sino en el alma de una humanidad que, generación tras generación, prefería construir con sus manos lo que solo el corazón podía reconciliar con Dios. Así, el legado de la marca no fue solo protección. Fue una advertencia silenciosa que aún resuena, incluso hoy,
cada vez que el hombre se enfrenta al espejo de su propia caída. La historia de Caín no quedó atrapada en las páginas antiguas, ni se desvaneció con las generaciones que lo sucedieron. Su figura, de cuerpo inclinado y mirada evasiva, se deslizó como sombra a través de los siglos, infiltrándose en la memoria colectiva de la humanidad. Porque Caín no solo fue el primer asesino, fue también el espejo más incómodo del alma humana. Cada acto de violencia desde entonces, cada injusticia, cada corazón endurecido, cada odio que se gesta en secreto, lleva impreso su eco. Caín ya no camina por los campos de Nod, pero su herencia se arrastra silenciosa entre los pliegues del tiempo. Vive en las decisiones impetuosas que anteponen el orgullo a la reconciliación. Habita en el rechazo de toda voz que invita al arrepentimiento. Su rostro se encuentra en cada generación que construye sin altar, que edifica sin dirección, que siembra sin reconocer al dueño de la tierra. Porque lo más trágico de Caín no fue el asesinato. Lo más trágico fue su negativa a volver. Dios le habló, le advirtió, le marcó, le protegió, le dio tiempo, pero él eligió el camino del silencio, del exilio interior, de la autosuficiencia. Y ese patrón se ha repetido como una melodía oculta en cada rincón de la historia humana. ¿No somos nosotros también, muchas veces, como Caín? Cuando rechazamos el llamado divino, porque nos hiere el orgullo. Cuando ofrecemos lo que nos sobra, y no lo que arde en el corazón. Cuando nos comparamos con otros, hasta que el resentimiento crece como espina. Cuando preferimos huir que rendirnos. Cuando matamos, no con piedras, sino con palabras, indiferencia o desprecio, a quienes nos recuerdan lo que deberíamos ser. Caín está en nosotros cuando el ego prevalece sobre la humildad, cuando justificamos nuestra dureza apelando nuestras heridas, cuando nos escondemos tras máscaras que no sanan ni restauran. Caín es el hombre que escuchó la voz de Dios, pero prefirió no responder. Y esa es la herencia más profunda, no solo un pecado, sino la elección constante de no mirar hacia arriba. Y, sin embargo, la historia de Caín también revela algo más. El corazón insistente de Dios. El Creador no fue indiferente al crimen. No ignoró la sangre. Pero tampoco fue rápido en destruir. Dialogó. Esperó. Protegió. Y esa actitud de Dios se mantuvo a lo largo de las Escrituras. Porque mientras el hombre repetía la caída, Dios repetía el llamado. Mientras la humanidad huía, Él se acercaba. Mientras el pecado crecía, su gracia se extendía más allá. En los días de los profetas, la figura de Caín seguía presente. Judas, en su carta del Nuevo Testamento, habla de los falsos maestros que han seguido el camino de Caín. No fue un olvido, fue un patrón reconocido. El camino de Caín, ese sendero donde el hombre se pone por encima de la corrección, donde el corazón se vuelve más duro que la piedra, donde la marca no se transforma en clamor sino en coraza. Pero para todo camino torcido, el cielo siempre ofrece una puerta abierta. El libro de Hebreos dirá siglos más tarde que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Porque mientras la sangre de Abel clamaba por justicia, la de Cristo clama por misericordia. Donde uno murió injustamente, el otro lo hizo voluntariamente. Donde uno fue víctima, el otro fue redentor. El mensaje es claro, el ciclo de Caín puede ser roto. No con ciudades, ni con obras, ni con esfuerzo humano. Solo con un corazón quebrantado que reconoce su necesidad.
solo con el arrepentimiento que Caín nunca pronunció. Solo cuando el hombre deja de correr y se atreve a volverse hacia el rostro que nunca dejó de mirarlo. La historia de Caín, entonces, no es solo un relato del pasado. Es una advertencia viva. Un retrato del corazón humano sin Dios. Pero también es una invitación a no repetir su destino. A detener el paso antes de levantar la piedra. A elegir el altar antes que la ciudad. A responder al llamado antes que el silencio se haga eterno. Porque el pecado aún está a la puerta. Pero tú, aún puedes dominarlo. Los últimos días de Caín no están escritos en la Escritura. La Biblia no registra si murió en paz, si envejeció entre los suyos, si alguna vez alzó los ojos al cielo y pronunció una oración sincera. Su historia termina sin redención visible, sin regreso, sin altar. Y quizás es precisamente ese silencio final lo que retumba más fuerte. Una vida sin reconciliación con su Creador, una existencia marcada por el alejamiento y el peso de una decisión que jamás fue corregida. Pero aunque el camino de Caín se oscurece con la sombra de su pecado, su relato dejó una cicatriz en la historia humana que aún arde con preguntas profundas. ¿Por qué no lo destruyó Dios? ¿Por qué el primer asesino fue protegido? ¿Por qué su historia ocupa tanto espacio en el principio de todo? La respuesta no es simple. Pero hay un eco que resuena en cada página del relato. La gracia siempre estuvo allí. No para justificar el mal, sino para invitar al arrepentido. La marca no fue solo un límite para la violencia de los hombres, fue también una prueba del carácter de Dios. Lento para la ira, abundante en misericordia, aun cuando la sangre de un inocente empapaba la tierra. Caín no fue destruido, pero tampoco se acercó. Esa fue su tragedia. Sin embargo, Dios no se rindió con la humanidad. A través de Set, una nueva línea comenzó a germinar. No en ciudades con nombres orgullosos, sino en corazones que comenzaron a invocar el nombre del Señor. Con Enós, el hijo de Set, se inició una nueva era, el despertar espiritual de la humanidad caída. Mientras el linaje de Caín multiplicaba logros, el de Set multiplicaba oración. Mientras unos construían con hierro, los otros edificaban con fe. Dos líneas, dos destinos, dos caminos marcados desde aquel campo en que la sangre tocó la tierra por primera vez. Y es aquí donde el relato de Caín trasciende el personaje. Porque su historia no termina con él. Termina con una contraposición viva. El hombre que mata y se aleja, frente al hombre que clama y se acerca. El que se endurece y calla, frente al que recuerda y espera. Con los siglos, esta línea espiritual llegaría a Noé, a Abraham, a David, y finalmente, a Jesús, el segundo Adán, el Hijo sin pecado, que no quitó la vida de un hermano, sino que ofreció la suya por todos. Aquel cuya sangre, como diría el autor de Hebreos, habla mejor que la de Abel. Porque mientras la sangre del primer mártir clamaba por justicia, la del Mesías clama por perdón. Jesús es, en ese sentido, la respuesta divina al drama de Caín. Él encarna la salida del exilio. La restauración después del crimen. El perdón que Caín nunca pidió, pero que ahora está disponible para todos los que se atreven a quebrar su orgullo y volver al Dios que sigue esperando. La historia de Caín no es una advertencia vacía. Es una puerta entreabierta. Dios la dejó así, para mostrar que incluso el peor de los actos puede tener una salida si hay quebranto. Que la marca no es el final si hay arrepentimiento.
que el asesino no está más allá del alcance de la gracia. Pero Caín eligió no regresar. ¿Y tú? El pecado sigue tocando a la puerta. El mismo que estuvo agazapado frente a Caín susurra hoy en las decisiones diarias, en los pensamientos que se desvían, en los resentimientos no confesados. Pero también sigue allí la voz. La que dijo, ¿dónde está tu hermano? La que advierte. La que llama. La que, incluso después de la caída, sigue mostrando un camino de regreso. Porque si algo revela esta historia, es que Dios no se cansa de esperar, que la sangre sí tiene voz, y que la esperanza, incluso después del exilio, aún no ha sido apagada. La historia de Caín no es solo un episodio lejano del Génesis. Es un espejo incómodo que nos revela lo profundo que puede caer el ser humano cuando el orgullo eclipsa la obediencia, y también lo grande que puede ser la misericordia divina cuando, incluso ante el pecado más abominable, Dios elige extender una marca, no de condena, sino de advertencia, de contención, e incluso de posible redención. Caín pudo haberse quebrantado, pero eligió endurecerse. Levantó ciudades, pero no altares. Fundó una civilización, pero no una comunión. Y aunque su historia termina sin retorno, el eco de su error se convierte en una invitación viva para cada uno de nosotros. Porque todavía hay tiempo. Todavía hay una voz que llama. Si este relato te ha impactado tanto como a nosotros al construirlo, te invitamos a suscribirte al canal, comentar qué te llamó más la atención de la historia de Caín y compartir este vídeo con otros para que más personas descubran las verdades profundas y ocultas de la Biblia que pocos se atreven a contar. Nos vemos en el próximo viaje al corazón de las Escrituras.